Bueno, nosotros vamos a tener una conversación a continuación. Ya está listo Raúl Martínez Solar Espiña, ya lo tenemos en la línea telefónica. E importante sin duda es poder estar revisando cuál es el panorama educativo de nuestro país. Sí, Raúl Martínez Solar Espiña es CEO de FibraEduca, es presidente del Consejo para la Promoción del Ahorro Educativo. Él es experto en finanzas personales, en economía conductual y mercadotecnia. Además es profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y por supuesto un gran amigo de este espacio. Qué gusto tenerte acá, Raúl, en este lunes. Muy buenos días. Al contrario, como siempre, un placer platicar contigo y con tu auditorio. Queremos aprovechar contigo, tú que eres experto en educación y que sin duda tienes datos muy importantes al respecto de lo que está ocurriendo en México. Yo quisiera que revisáramos cómo ha ocurrido tras la pandemia, pues esta deserción escolar que ha ocurrido a todos los niveles, pero particularmente yo sé que tú tienes el dato concreto de los universitarios, ¿no? Que son finalmente los profesores que vendrán, los profesionales también que estarán en las diferentes líneas de producción de este país, ¿no? Dando la cara. Mira, es digamos, muy dispareja dependiendo de los tipos de universidades a nivel regional, del nivel socioeconómico al que atienden. Pero hablando en términos generales, diría que hay un dato que la deserción escolar a nivel universitario puede haber rondado alrededor del 20%. Algunas 20%. Universidades llegaron a nivel de 30 y 35%, que apenas empieza a restablecerse. En otros casos pudo haber sido menor porque coyunturalmente tuvieron un efecto, pero rápidamente se montaron en educación online y lograron que los jóvenes siguieran acudiendo a clases. Bien. La realidad es que tienes pospandemia un fenómeno muy complejo, donde por un lado muchas universidades pequeñas no aguantaron el golpe de perder colegiaturas y consecuentemente están cerrando. Otras perdieron capacidad para mantener sus ciclos escolares y consecuentemente, aunque están recuperando los niveles de escolaridad prepandemia, tuvieron un bache en sus ingresos, hablando del sector privado. Y otras, las públicas, que les costó trabajo por falta de inversiones adecuadas previas y durante la pandemia en materia de tecnología, mantener, digamos, el nivel académico. Y esto, adicionalmente a la deserción, se provoca una caída en la calidad educativa de lo que recibieron durante 2 años los alumnos. Si piensas en un alumno de una carrera de 4 años, ese alumno durante la mitad de su carrera la recibió online y en muchos casos con una baja calidad académica. Bien, eso es lo preocupante, ¿no? Y sigue habiendo además un abismo enorme entre las universidades privadas y las públicas, Raúl, ¿no? Tras la pandemia, ¿esto se exacerba o se disminuye? Se exacerba porque pensemos en un dato general, promedio de dato del INEGI. Sí. Durante la pandemia, el 80% de los jóvenes que estudiaron en línea su educación universitaria lo hicieron con el único apoyo de su teléfono celular. Entonces, eso te habla, por un lado, del problema general. Evidentemente, cuando entras a los distintos estratos sociales y entras a las universidades de más alto costo en México, pues el alumno tenía una computadora en casa, tenía seguramente un espacio más propicio para la educación, tenía un acceso en línea mucho más eficiente. La mayoría de los jóvenes universitarios de este país, por las condiciones de precariedad y de inequidad económica que tenemos, incluso en acceso a temas tecnológicos, pues no tenían una buena conexión online, tenían que usar un teléfono viejo para tomar sus clases y eso evidentemente demerita la calidad, lo que acentúa ese gap tecnológico durante la pandemia, acentúa las diferencias en acceso a la educación. Bien, y justamente con respecto al gasto público que se está aplicando a la educación, ¿realmente está justo ahora sí que resolviendo estos dilemas que se están presentando? Raúl, ¿cómo lo percibes? La respuesta rápida es que no. Históricamente México tiene un gasto, si tú ves los datos en comparación con países de la OCDE, tiene una proporción de gasto por Producto Interno Bruto alto. ¿Cuál es el problema? Que de todo el gasto público que se genera a la educación, la mayoría va dedicado a pagar pensiones de maestros. Y esto lo que te genera es que tienes un componente muy, muy alto que no va dedicado a los temas propiamente que generan un impacto en la calidad de la educación de los estudiantes, ni siquiera de los niños. La mayoría del gasto público va orientado hacia niveles de primaria, muy poco va hacia el nivel de superior, y adicionalmente durante los últimos años lo que hemos visto es un recorte brutal a todos los temas de investigación, que son en mucho los que propician o detonan la innovación de las universidades, que es cuando puedes aprovechar esa capacidad, ese ímpetu que tiene la juventud, y así ocurre en todo el mundo, para impulsar la innovación, que es un gran motor del desarrollo económico de cada país.
Claro. ¿Cómo les está yendo a los profesores universitarios en México actualmente, ¿no? A comparación de otros países, ¿cuál es el escenario para un profesor que se encarga justamente de pulsar por los profesionales del mañana? Malo, en términos generales. Perdón las respuestas tan bruscas, pero luego a veces por mediatizarlas, No, bueno, la gente no le queda claro cuál es el fenómeno real. es lo La que mayoría es. de los estudiantes, de los profesores de universidades públicas, no tienen salarios altos, excepto que participen en procesos escalafonarios que involucran que se dediquen a la investigación. Pero ahí entras a una disyuntiva. Tú quieres que un alumno tenga una formación universitaria que sea con una combinación de dos factores. Por un lado, profesores sí que se dediquen a la academia de tiempo completo, que sean grandes académicos, que sean grandes generadores de saber académico y en ese sentido y científico, y lo impulsen en los jóvenes. Pero del otro lado, para una parte muy importante de las carreras, lo que quieres es que los jóvenes estén siendo educados por gente que tiene experiencia en el sector profesional. Claro, quienes ya están en el mercado. Ajá. Exacto, le van a enseñar cosas específicas que va a requerir para su vida profesional y para insertarse en el mercado laboral. Y esos profesores están muy mal pagados. Consecuentemente tienes este elemento donde muchos damos clases porque nos gusta, porque queremos una responsabilidad, porque participamos, pero para muchos profesores el ingreso que perciben es raquítico y eso además es reflejo de las condiciones de inequidad que tenemos en los salarios en el país. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué pueden hacer los padres de familia hoy, las madres de familia que nos están escuchando, que están preocupados por el costo de la educación universitaria en México? Mira, pueden hacer dos cosas. Uno, anticiparse. Uno de los, como tú sabes, uno de los temas que yo manejo es este fideicomiso que se orienta precisamente a apoyar a las familias a prepararse cuando los hijos son chicos. O sea, lo que tú sabes es que quisieras que tu hijo estuviera en una universidad pública gratuita, de gran prestigio, pero la capacidad de acceso que tienes por la demanda y la oferta que cuentan limitada hace que sea difícil que todos los jóvenes. Ayer fue el examen de la UNAM, por ejemplo, y seguramente, como en otros años, va a acabar aceptando probablemente menos del 10% de los jóvenes que apliquen el examen. Esos otros jóvenes van a tener que buscar oportunidades en el sector privado o en otras universidades públicas o de plano no estudiar. Entonces, las familias, una de las cosas principales que pueden hacer es desde que nace tu hijo, empezar a constituir una especie de fondo para la educación. Lo segundo es buscar muy bien mecanismos de orientación vocacional. Hay una gran diferencia entre los ingresos esperados en el futuro por carreras. No es tanto que le digas a tu hijo, busca dónde ganar bien, sino busca dónde se alinea tu vocación, tus aptitudes, tus capacidades con las necesidades del mercado laboral futuro. Hoy hay muchas estadísticas al respecto, pero lo que es una realidad es que por lo menos entre el 50 y 60% de los trabajos que se van a requerir en los siguientes 10 a 20 años, no existen las carreras, o sea, están apenas desarrollándose y las escuelas en ocasiones somos lentas en modificar los planes de estudio para adaptar las necesidades del mercado. Así es. Pues importantísimo, sin duda, ¿no? Todo el desarrollo que se debe de dar de manera estratégica y que no tiene que ser nada más de una dinámica específica de políticas públicas del sexenio en turno, Raúl. ¿Cómo tendría que construirse precisamente una ruta crítica que ayude a que las juventudes realmente estén vinculándose a las empresas, a que realmente estén empapándose de lo que está ocurriendo, sí, en el mercado laboral, pero que al mismo tiempo estén aprovechando la investigación, que todavía la poca investigación que se sigue generando en México? Mira, uno tendría que haber genuinamente una serie de mecanismos y programas transaccionales que lo que permitieran es que los estudiantes realmente tuvieran la posibilidad de estar entrando en programas que no se van a interrumpir a la mitad de su carrera. O sea, que tiene que haber una visión realmente de largo plazo para la generación de estímulos y programas que fomenten la innovación, el crecimiento y el desarrollo de habilidades y conocimientos científicos. A veces tendemos a ver lo científico como algo lejano, ¿no? Decir, bueno, pues sí, que investiguen las universidades está padre, pero yo quiero que mi hijo estudie. No están peleados y es muy importante entenderlo, porque hoy el motor del crecimiento económico a nivel mundial está por el lado de la ciencia. O sea, el tema industrial es un tema importante, pero el tema que mueve la economía del mundo es el tema científico, el conocimiento, la tecnología, y ahí es donde tiene que haber una serie de factores fundamentales de crecimiento. Dos, tiene que haber esta preocupación fundamental por alinear a los sectores público y privado educativos con el sector productivo y laboral a nivel local. O sea, sentar en la mesa de discusión a las universidades
a las empresas, estos grandes hubs de producción, a los grupos de manufactura de exportación, a los que están buscando innovar y decirles, a ver, ¿tú qué necesitas que yo le enseñe a los chavos, para que cuando salgan se contraten contigo con buenos salarios? Eso es lo que quieres. Te conviene a ti porque te eliminas costos de capacitación y le conviene a los jóvenes porque tú les vas a ofrecer un salario adecuado y un crecimiento profesional esperado. Entonces, esos dos elementos son fundamentales para un futuro armónico en relación con la educación en cada estado. Bien, Raúl, pues te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros el día de hoy, reflexionando y ayudándonos a conocer tus puntos de vista acerca de la situación de la educación superior en México, de este reto tan importante que desde nuestro país, pues todavía estamos en ciernes, ¿no? Todavía nos falta mucho por crecer en este sentido. Gracias de verdad por estar acá, te mandamos un abrazo enorme. Igualmente, yo todo de regreso y como siempre un placer y un privilegio colaborar con tu espacio informativo.